Bienvenidos a esta clase final de nuestra unidad sobre procedimientos especiales y régimen disciplinario, donde cerramos explorando el régimen disciplinario del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, enfocándonos en las faltas graves y muy graves que podrían impactar directamente su carrera como futuros tecnólogos en seguridad. Imaginen esa escena común en el día a día de un agente en las avenidas de Quito, durante un control rutinario. Un descuido como elaborar una boleta de infracción de manera incompleta podría escalar a una falta grave si se repite, llevando a suspensiones o incluso destitución, afectando no solo su estabilidad laboral, sino la confianza que la comunidad deposita en ustedes. Esta es la realidad del control interno en Ecuador, donde el equilibrio entre disciplina y derechos es esencial para mantener la integridad de instituciones como la Policía Nacional o los cuerpos de agentes de tránsito, especialmente en contextos de alta delincuencia como en Guayaquil o Esmeraldas. Recordemos el contexto de la unidad. Hemos visto cómo el sistema procesal ecuatoriano navega la tensión entre celeridad y garantismo, con procedimientos como el abreviado, directo y expedito para eficiencia penal, y ahora culminamos con el régimen disciplinario administrativo, que diferencia el castigo interno de funcionarios del penal para ciudadanos, ambos bajo el debido proceso de la Constitución de 2008 en artículos como el 76 para garantías y el 169 para eficiencia. Este régimen no es punitivo por gusto, sino un mecanismo para preservar la ética y eficiencia en entidades de seguridad, pero como veremos, presenta desafíos como la ambigüedad en la graduación de faltas, que puede vulnerar la seguridad jurídica si no se maneja con rigor. El propósito de hoy es que conozcan exactamente el catálogo de conductas que constituyen faltas graves y muy graves bajo el COESCOP, para que reconozcan riesgos a su estabilidad laboral y eviten conductas que lleven a suspensiones o destitución. En mi experiencia capacitando a agentes en Cuenca, muchos subestiman estas faltas, pensando que un error menor no escalará, pero en casos reales, como un agente que acumuló negligencias en reportes durante protestas en 2019, terminó destituido, ilustrando cómo la reincidencia transforma lo grave en muy grave. Teóricamente, este régimen asegura el cumplimiento de deberes funcionales y ética, manteniendo integridad y confianza pública. Sin embargo, surge una crisis doctrinal en el artículo 49 del COESCOP, que permite graduar faltas de graves a muy graves considerando circunstancias del hecho, pero sin definirlas ni establecer procedimiento claro, como destaca la investigación de Castro en 2023. Esta vaguedad choca con la tipicidad del debido proceso administrativo visto antes, otorgando discrecionalidad excesiva al sancionador, lo que dificulta la defensa ya que no se sabe anticipadamente qué agravantes aplican. En Ecuador, esto se ve en sumarios por uso de fuerza en manifestaciones en Ambato, donde circunstancias como el contexto social podrían elevar una falta, pero sin claridad, genera inseguridad jurídica y posibles abusos. Pasemos al catálogo de faltas muy graves del COESCOP, aquellas que por su severidad hacen insostenible la permanencia, sancionadas con destitución. El artículo 204, aplicable a servicios de protección pública pero ilustrativo, incluye ocasionar con dolo muerte o lesiones graves a otra persona, como en un caso de 2021 en Manta, donde un agente causó lesiones intencionales en una detención, llevando a destitución inmediata por violar derechos humanos. Apropiarse o sustraer bienes públicos o privados en funciones, común en controles aduaneros en Huaquillas donde la tentación de corrupción es alta. Cometer un delito con sentencia condenatoria ejecutoriada, integrando lo penal con disciplinario. El uso injustificado de la fuerza, un problema recurrente en operativos en barrios de Quito durante la pandemia, donde excesos llevaron a destituciones masivas tras investigaciones. La deserción por inasistencia injustificada de 3 o más días consecutivos, como agentes que abandonan puestos en zonas rurales de Loja por miedo a violencia, no acatar órdenes legítimas del superior, afectando la cadena de mando en emergencias como inundaciones en Babahoyo, vender, consumir o expender bebidas alcohólicas o estupefacientes en servicio, un riesgo en patrullajes nocturnos en Guayaquil, agredir, hostigar o acosar sexualmente, con casos en aumento en instituciones mixtas, llevando a destituciones para proteger la igualdad, y la acumulación de 3 faltas graves en 3 años, escalando lo repetido a muy grave. En contraste, las faltas graves afectan el servicio pero no necesariamente se paran, sancionadas con suspensión de funciones sin remuneración o pecuniaria, con reincidencia clave, del artículo 294 para agentes de tránsito, pero extensible, incluyen elaborar boletas de citación por infracciones de tránsito de manera incompleta o errónea, limitando derechos, como en un incidente en Cuenca, donde un agente omitió detalles en una multa, suspendido por 120 días tras reincidencia.
No notificar correctamente la boleta de infracción, causando indefensión al ciudadano. Cometer contravenciones de tránsito durante jornada, como exceder velocidad en patrulla en carreteras andinas. La acumulación de 2 faltas graves en 365 días o 3 en 3 años se convierte en muy grave con destitución, enfatizando prevención. El procedimiento para estas faltas es el sumario administrativo formal, siguiendo fases del COA. Inicio con auto notificado, instrucción para pruebas y descargos, resolución motivada e impugnación administrativa o judicial vía COGEP. En práctica, en un sumario por uso de fuerza en Ibarra, el agente presentó descargos en 10 días, pero la resolución motivada rechazó por pruebas de cargo, apelada exitosamente por falta de proporcionalidad. La prescripción de la acción disciplinaria caduca la potestad sancionadora, 30 días para leves, 120 para graves, 180 para muy graves, desde el hecho o conocimiento, interrumpida por notificación de inicio. En un caso en Portoviejo, una falta grave por descortesía prescribió al no notificarse en 120 días, absolviendo al agente. El flujo inicia con ocurrencia del hecho, como uso injustificado de fuerza en operativo, denuncia o conocimiento, verificación de prescripción, con 180 días máximo para muy graves, fase de inicio con notificación, instrucción con defensa en 10 días y prueba en 30, resolución con dictamen y sanción motivada, destitución si muy grave. Impugnación vía apelación o contencioso. Evitemos errores, no ignoren prescripción si pasa 120 días sin notificación para grave, no sancionan, no minimicen graves. Acumular 3 en 3 años destituye. No acepten graduación de grave a muy grave por circunstancias vagas, impugnen por violar tipicidad y seguridad jurídica. En resumen, este régimen protege la institución, pero exige conocimiento para evitar caídas, como en Ecuador, donde faltas por estrés en pandemias llevaron a destituciones, pero con defensa adecuada se mitigan. Un caso en Loja. Agente acumuló graves por errores en boletas, destituido, pero apeló por ambigüedad en graduación. Antes de concluir, incorporamos reflexiones sobre impacto en realidad ecuatoriana, como en costas donde faltas por corrupción en puertos usan COA para fases justas, permitiendo descargos contextuales. En mi experiencia en Guayaquil, agente notificado por negligencia impugnó sanción desproporcionada, anulándola. En Amazonía, sumarios por trato en comunidades indígenas incorporan descargos culturales, asegurando imparcialidad. En crisis como volcánicas en Cotopaxi, extensiones de plazos en instrucción ayudan defensa. Verifiquen motivación en resoluciones para impugnar vulneraciones. Esto empodera frente al poder administrativo. Déjeme añadir breves reflexiones sobre escenarios complejos como fronteras con Colombia, donde sumarios por graves en contrabando permiten en inicio plazos para descargos sobre amenazas, como en Sucumbíos 2024, donde agente redujo pena por contexto migratorio. Verifiquen separación de roles para imparcialidad. Esto ilustra adaptación a realidades, evitando despidos injustos. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.